de Revista Hoja. El día de hoy hablaremos de cómo explicarle el país al país y al mundo. Y aprovecho porque 3 de estos 4 panelistas son profesoras y también Lisandro Samuel ha ejercido eso en talleres. Así que, como estamos en este contexto de cómo explicarle el país al país y al mundo, empiezo con la profesora Isabel Viloria para hablar cuál es la responsabilidad de los profesores con los nuevos comunicadores de hoy en día. Buenas tardes. Para comenzar, por supuesto, agradecer la oportunidad de volver a la casa que me formó como periodista y una responsabilidad tremenda empezar esta discusión sobre lo que significa el proceso de formación de periodistas en un contexto como el que estamos viviendo y aprovechar esta oportunidad de una feria del libro en el oeste de Caracas, la segunda edición que hace la Universidad Católica del Rey, por supuesto celebrando 65 años de historia, pues nos toca un compromiso bastante agudo. La responsabilidad de formar un profesional, sea cual sea el ámbito, siempre es bastante delicado y en periodismo, por supuesto, las responsabilidades específicas de un oficio que exige de mucho aplomo, de mucho entendimiento y de mucho contexto, yo creo que hoy más que nunca nos hace reflexionar sobre las necesidades de tener, de crear y de buscar siempre referencias, buscar contextos. Yo creo que el gran compromiso que tenemos desde las universidades actualmente, para los que tenemos el compromiso y los que asumimos la responsabilidad de formar periodistas, es mantener esos referentes, mantener esos contextos, esa capacidad de mirar no solo lo que está en lo que todos miramos, sino ir siempre más allá, de desarrollar ese criterio y esa necesidad de contrastar, de confirmar, digamos, que son los pilares fundamentales sobre los que nos paramos. Y adicionalmente, como dijiste en la presentación, actualmente coordino la parte editorial de la revista Marcapasos Historia Esquelate, y desde ahí también estamos haciendo un esfuerzo consecuente en la formación. Yo creo que el momento histórico que nos ha tocado, que nos está tocando vivir, exige muchísima formación, muchísima preparación, y en ese sentido ya vamos por la mitad del primer diplomado en periodismo narrativo y buscando también ese camino de contar las historias y contarlas desde una perspectiva distinta, contarlas con un objetivo específico, siempre orientados, por supuesto, a generar algún tipo de reflexión desde el registro periodístico, cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias que el oficio nos obliga a cumplir. Y bueno, en ese sentido es una iniciativa que, a pesar de todo lo que sabemos que está ocurriendo en el país, en el contexto político, en el contexto económico, en el contexto académico, bueno, vale la pena rescatar que hay nuevas maneras de formarnos, hay nuevos espacios para construirnos en conocimiento, para aportar en los procesos de creación, formación y fortalecimiento de criterios. Y este es un oficio, esta es una profesión que permanentemente exige formación, exige actualización, exige permanentemente estudio, entendimiento, flexibilidad. La formación del criterio no se culmina cuando nos entregan un título de licenciatura. La formación de un criterio periodístico, la agudeza de la búsqueda de información, es algo que permanentemente tiene que ser cultivado, regado, cuidado, porque solamente así es posible que el periodismo se vaya fortaleciendo, porque además la misma dinámica social hace que se reinvente. Eso no es algo que nos está pasando solamente en Venezuela, que el oficio se haya visto inmerso en toda esta transformación, evolución. Eso es algo que está pasando a nivel mundial, y por supuesto a nosotros nos ha tocado un momento
tratar de explicar el país al país es primero entendiéndolo. Y la manera de entenderlo es estudiándolo, es reflexionando, es teniendo nuevamente esos referentes, ese contexto. Entonces creo que por ahí comenzamos nuestra discusión a partir de una experiencia académica que, insisto, no termina el día que nos dan un libro de licenciatura. Yo creo que ese día más bien empiezan nuevos retos con muchísimas más responsabilidades de las que podemos tener dentro de una obra. Me gustó que comentaste acerca de contar historias y el contexto en el que vivimos. También estamos en una actualidad donde las redes sociales forman parte del día a día y el acontecer informativo. ¿Cómo hacemos nosotros que escriben, que estamos en la responsabilidad de comunicar de otra forma lo que se repite diariamente en Twitter, noticias falsas? Hay muchos egos también otras formas de incendiarios, periodismo incendiario, amarillista quizás. Y bueno, para esto quiero conversar con Milagros, y también están abiertamente, les repito, es una conversatoria, una charla, no ningún tipo de exposición, así que están en su disposición de agarrar el micrófono y aportar y comunicarse con los presentes y también a los que vamos a grabar. Hiciste muchas preguntas, ¿no? Además de que teníamos pendiente la inicial. Quiero, antes de conversar acerca de cómo explicar al país y al mundo, que es el asunto que nos han propuesto, quiero saludar la presencia aquí de Manuel Sardá, que es un fotoperiodista que ha estado muchos años en la prensa, y quiero saludarlo especialmente porque empezó en este oficio nuestro de la mano de su padre, un maestro cuya memoria quiero honrar y quiero tener entre nosotros, que es el maestro José Sardá. Ya no está entre nosotros, pero sí está su trabajo en los archivos y su impronta en el periodismo de Venezuela. Un saludo muy cariñoso, Manuel. Me gusta mucho verte aquí, siempre en el oficio, siempre con tu instrumento de trabajo. Gracias. Qué chévere. Muchas gracias. Me parece que nada puede salir mal si hay un Sardá por ahí detrás del lente. Exacto. Mire, yo siento que este foro está mandado a ser para mí. Sí, porque esta pregunta de cómo explicarle el país al país y al mundo me ha acompañado como profesional, como venezolana y como ser humano. A ver por dónde empiezo, porque no quiero alargarme. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos hasta... No, tengo yo. Ah, ¿tienes tú? Tengo, el reloj aquí puesto, qué sé yo, unos 10 minutos o por ahí. Bueno, tú me derribas. Si los otros cuando no veas se molestan. que 10 minutos es mucho. Bueno, empecemos. Fíjense, vamos a empezar por un final. Un día nos reúne el director del Nacional a todos los columnistas de este periódico y nos dice que nuestros contratos quedan suspendidos. Esto ocurrió hace, no sé cuánto será, 4 o 5 años, 6 años. Y entonces nos dice que nuestros contratos están suspendidos y que en lo sucesivo nosotros no tendremos ninguna relación contractual con el periódico. Como resulta que soy periodista profesional y no tengo ningún otro oficio, o no tenía en ese momento, porque en el camino me tuve que reinventar, pero en ese momento, digamos, yo era solamente una periodista profesional. Había escrito libros, había escrito ficción, ya para ese momento tenía más de 10 libros escritos, pero esos libros no, al no generar un ingreso permanente, pues es como si no fuera de un profesional. Uno es profesional de algo cuando vive de eso, es decir, cuando uno le pagan por hacer eso. Y yo, como decía el maestro Truman Capote, soy incapaz de escribir algo por lo que no sepa que me van a pagar. Tuve mi novatada, como me imagino muchos aquí, un tiempo en el que sentía que era aprendiz, pero ese tiempo pasó hace mucho tiempo, hace mucho ya. Ese periodo en el que yo era aprendiz, de manera que cuando el editor del Nacional, Miguel Enrique Otero Castillo, nos dice eso, yo di por terminada esa etapa en el Nacional. Habían sido 12 años exactos en los que yo solamente había dejado de entregar mi columna
cuando mi padre murió. De resto, todos los domingos que me tocaba publicar mi columna, yo estaba allí con esa columna. En ese tiempo era una columna de opinión. Entonces di no solamente por terminada la columna nacional, por cerrar esa etapa, 12 años, como les digo, consecutivos, que nunca se interrumpieron por nada, excepto, como les digo, cuando murió mi padre, una sola semana de entrega, sino que dije, hasta aquí llegó la opinión para mí. En lo sucesivo voy a narrar. Y así lo publiqué en la columna de despedida, donde yo no le quise saber a la audiencia esto que les he contado acerca del fin de la relación contractual, porque no venía al caso y sentí que a los lectores no les iba a interesar eso, pero me sentía en el deber, habiendo tenido una lectoría muy consecuente y muy fiel, que me había escrito montones de cartas, de correspondencia de todo orden, y ahora quería narrar. Ya yo había escrito mis libros de ficción, relatos, novelas. Ahora, como ustedes saben o deberían saber, una historia es algo que le ocurre a alguien. La primera condición para que un texto sea narrativo es que tenga un personaje a quien le ocurren las historias, a quien le ocurren los hechos, un personaje que va a entrar en un conflicto. Entonces, lo primero, efectivamente, que hice, esto porque como ustedes saben, los finales reorganizan las historias. Esto lo estoy viendo ahora, al cabo de 6 años, lo estoy viendo con claridad. Lo primero que hice fue mirarme a mí misma, mirar hacia adentro, y entendí muchísimas cosas. Entendí, por ejemplo, lo que dijo Isabel, que lo primero que tenemos que hacer antes de explicar el país es explicárnoslo nosotros mismos. Pero antes que eso, hay una condición previa, que es explicarse uno mismo y qué es lo que uno quiere y cuál es el proyecto. Porque hemos visto también que el país ha servido de coartada para paralizarse. Hemos visto muchos casos en que el país es una excusa para no vivir la propia vida, para no enfrentar los propios conflictos. Y hemos visto también que hay mucho exilio que está empujado, no solamente por las condiciones socioeconómicas, que no vamos a dudar ni por un instante que son extremas y que son crudelísimas, pero muchas veces hemos visto también casos de compatriotas que huyen de un conflicto, que se lo llevan en la maleta y que ahí lo tienen vivito porque no lo han resuelto antes de marchar al exilio. Entonces empecé a narrar, con titubeo, con inseguridad, porque tenía la idea de que narrar, o que el periodismo narrativo es más subjetivo que el otro, incluso más subjetivo que la opinión, que supuestamente es el menos objetivo de los géneros. Pero la narrativa tiene una perspectiva, tiene un punto de vista y sobre todo tiene un lenguaje que es muy subjetivo. Entonces, fíjense la operación que hice. En ese camino, en estos años, me ofrecieron el mejor trabajo que he tenido en mi vida, y Dios sabe que he tenido un muy buen trabajo, porque he trabajado muchísimo, y que para mí cualquier cosa es un buen trabajo, porque he amado tanto mi trabajo que francamente pagaría por hacerlo. No he tenido que llegar a ese extremo. Pero yo espero que mis editores no lo sepan. Bueno, espero que los editores no lo sepan, porque inmediatamente me haré rehén de esta pasión. Entonces me ofrecieron el mejor trabajo que he tenido nunca, que si además estuviera bien pagado, bueno, ya les digo que sería yo de verdad más privilegiada todavía. El Archivo de Fotografía Urbana me llamó para hacer un trabajo fantástico, creo que está mandado a hacer, o yo me he mandado a hacer para ese trabajo. El Archivo de Fotografía Urbana es un acervo privado, una colección privada de fotografías de tema venezolano. Entonces son todas las fotografías que se hayan tomado en Venezuela, o que haya venezolanos fuera del país, o tomadas por venezolanos fuera del territorio. Como ustedes ven, es bastante amplio. Y tiene muchas colecciones. Yo misma soy factor de donaciones, siempre estoy buscando que la gente done las fotos, porque una vez que las fotos ingresan a la colección, son tratadas
químicamente, digamos técnicamente, para conservar las fotos, y una vez que estén, se les haya hecho el tratamiento químico e ingresen a una cava, es decir, a un archivo físico, a un archivo donde están controladas las condiciones de iluminación, clima y humedad, las fotos son, las colecciones donadas son digitalizadas, todas son digitalizadas y puestas a disposición de los investigadores de Venezuela y del mundo. Entonces es muy interesante lo que pasa allí, porque las fotos tienen una característica. La foto le interesa mucho, mucho al concernido directamente o al que no está concernido. En el intermedio no le interesan a nadie. Es decir, mis fotos me interesan a mí porque ni siquiera mi único hijo, ni siquiera mi hijo, ni siquiera mi pareja, a nadie. Mis fotos de niña, mi video haciendo la primera comunión vestida de monja, foto que ya está en camino a la donación, y me imagino que al escarnio público, efectivamente he tenido que desarrollar mucha personalidad para llegar al extremo de donar mi foto donde yo aparezco vestida de monja. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, muy bien, el caso es que mi trabajo consiste en que yo tengo todas las semanas que publicar la historia de esa fotografía, qué es lo que está pasando allí, quiénes son estas personas, cuáles son las tensiones que hay entre ellos y las tensiones que hay entre ellos y el ambiente, es decir, el momento político de Venezuela. Yo que tengo la suerte de ser una apasionada del país donde nacieron mi padre, ya tenemos 5 generaciones aquí, todo lo venezolano me resulta apasionante. Entonces, este trabajo yo lo hago de verdad con un gusto inmenso. Tengo lupas para mirar detalles de la fotografía y tengo una inmensa red de informantes, aparte de que yo tengo acceso pues, a los archivos de los periódicos. Entonces yo voy investigando una foto, yo investigo la foto cuando ya tengo como 6 semanas o más de estarla investigando. Se la mando un gentío, me dicen ese fulano, no, este. Sin embargo, y pese a esas sucesivas capas de documentación, he publicado disparates, errores, pues, y después he recabado por los lectores la corrección de esto. Bueno, este trabajo me convirtió en lo que yo me considero que soy hoy, aparte de ser una periodista y una escritora venezolana. Yo soy una activista de la memoria. Eso es lo que yo siento que soy, una activista de la memoria. Y he tenido que serlo porque yo muy rápidamente comprendí que este trabajo con las fotos era un trabajo de resistencia frente a un estado de cosas que apuntaba al borramiento, desaparición y adulteración de la memoria reciente de Venezuela. Ustedes saben que la fotografía existe en 1850. En Venezuela tenemos fotos como de finales del siglo XIX y muy activamente del siglo XX. Nosotros tenemos muchas colecciones de todos los presidentes, colecciones de todo orden. Entonces, al hacer yo el trabajo de recuperación de esa memoria, que puede ser de familia, de una persona, una muchacha, qué sé yo, empecé rápidamente a calibrar el valor político del trabajo que estaba haciendo. Y si ya me parecía interesante, si ya me parecía apasionante, porque como les dije, todo lo venezolano para mí tiene una enorme atracción y un enorme poder de evocador y de imaginación, al sentir que además estaba haciendo un trabajo de resistencia y un aporte a mi país, esto se ha convertido en un trabajo magnífico para mí. Es muy laborioso, unas fotos más que otras, pueden ser muy laboriosas, pero he hecho de verdad el descubrimiento magnífico, y yo misma tengo una bastante considerable biblioteca de tema venezolano. Entonces, en el mismo camino de comprender mi deseo de narrar y mi profunda vocación como escritora de ficción, como escritora de narrativa, al darle a esto un campo, pues, y que esto se desarrollara, en el mismo camino he ido dándole sabana también al activismo que les dije, y que me considero, como les digo, si algo me considero, aparte de ser una escritora, que es alguien básicamente que lee y que escribe, y que lee no solamente el texto escrito,
Un escritor es alguien que lee las artes plásticas, que lee los rostros de las personas, que lee el paisaje urbano, que lee la arquitectura, que lee la gastronomía, la moda. Y he encontrado en este camino venezolano que nos ha tocado, estamos cumpliendo 2 décadas de tragedia y de ignominia y de saqueo del país, también del saqueo de la memoria, hemos encontrado que hay cosas intransferibles. Hay cosas que ni siquiera nosotros, venezolanos, que conocemos y padecemos en nuestro país, hay cosas que ni siquiera nosotros las podemos decir porque son lo indecible. Bueno, lo indecible escapa del dominio del periodismo y se adentra en los terrenos de la literatura, porque lo indecible le ocurre a alguien, de manera que ya eso es la narrativa. Fíjense, yo he traído una cita de un escritor muy interesante, un escritor venezolano, Pedro Morantes, que escribía con el seudónimo de Pío Gil, y usaba este seudónimo porque era muy, beligerante, muy virulento, y a este compatriota nuestro, a este antecesor y parte de nuestro linaje como periodistas venezolanos, le tocó lidiar ni más ni menos que con Cipriano Castro. Por cierto, que pasó una cosa increíble, que le pasó una cosa muy increíble a Pío Gil, y es que él era lo que hoy llamaríamos un enchufado. O sea, él estaba enchufado, tenía un trabajo, un empleo, pues no es que estaba enchufado, pero la palabra enchufado también la vamos a tener que poner en remojo, porque una persona que tiene un trabajo en un ministerio no va a decir que es un enchufado, por vida de Dios, es un trabajador, por favor. Pero en fin, el caso es que Pedro Morantes tenía un empleo público y bastante cercano al poder, y al mismo tiempo tenía este alter ego que era Pío Gil, que echaba sapos y culebras y decía las cosas más terribles contra el Cabito, contra Cipriano Castro y toda aquella clase que se había apoderado del país, saqueándolo también. Y entonces, cuando vio que ya estaban pisándole los talones, porque por supuesto querían saber quién era Pío Gil. Si hoy somos un paísito pequeño, imagínense lo que éramos en 1908, 1909, imagínense lo que éramos. Total, 4 gatos. Entonces él sintió que ya le empezaron a llegar pitazos de que estaban muy cerca de descubrir la identidad de quién era Pío Gil. Y se fue para La Guaira y abordó el barco Guadalupe en noviembre de 1909. ¿Y cuál es la gran sorpresa? Las cosas venezolanas. En el mismo barco iba Cipriano Castro, huyendo de Venezuela porque estaba enfermo, y los médicos los médicos le recomendaron que se fuera a tratar su problema de los riñones. Entonces, en el barco donde iba Pío Gil, Pedro Morantes, huyendo de su enemigo, ahí iba su enemigo también. Ninguno de los dos volvería. Estamos hablando de 1909. Pío Gil va a morir en París en 1918. Piensen ustedes lo que era París en 1918, ¿se acuerdan, verdad? El final de la Gran Guerra. De manera que allá le tocó pasar dificultades sin cuento y carencias enormes. Va a morir como, yo creo que todos los venezolanos, todos morimos lo mismo, como de tuberculosis, que es una forma que tiene la tristeza de dejarnos sin respiración, digo yo, y el caso es que Pío Gil va a morir allí en 1918, de manera que estamos cumpliendo un siglo de la muerte de Pío Gil. Fíjense lo que dice Pío Gil, a quien le tocó. Todas las generaciones en Venezuela han tenido que sufrir mucho, todos. No hay escritor venezolano que haya salido ileso de nacer venezolano. Es decir, la vida nos cobra muy caro ese privilegio. Fíjense lo que escribió Pío Gil. Va a hablar Pío Gil ahora. Pedro Morantes. No había nacido en San Cristóbal, Táchira. Contra los déspotas
no solamente existe la sanción que tiene por fundamento la equidad y la autoridad, es decir, la sanción oficial. Existe también la sanción literaria que ayuda a la sanción histórica. Los déspotas, que casi siempre se escapan de los platillos de la balanza legal, no se escapan nunca de los pinchazos de las plumas. El temor de la historia detiene algunas veces a los déspotas que carecen del temor de la ley. Los déspotas se preocupan más de los escritores que de los jueces, y es por eso que los jueces siguen en sus funciones cuando los escritores están proscritos o presos. Más adelante, a los déspotas se les combate como a las fieras, buscándolos en sus madrigueras, oponiendo el atentado a sus atentados, oponiendo el escándalo a sus escándalos, oponiendo la narración pública de sus crímenes a la perpetración de ellos, oponiendo la verdad a la falsedad. Bueno, yo creo que esto que fue escrito hace más de un siglo, yo creo que responde a cómo se narra un país. Si no hay la sanción de los tribunales, puede haber la sanción literaria, que aun cuando sea ficción, tiene que ser verdad, porque ficción no es lo contrario de la verdad. No. Una ficción puede ser completamente verdadera. Entonces, yo creo que las palabras de Pío Gil expresan mejor de lo que yo hubiera soñado con expresar lo que nos queda a nosotros hacer frente a lo que estamos viviendo, que creo que es indecible. Les agradezco muchísimo. Excelentes palabras, Milagros. Me quedo con la frase: los déspotas persiguen a los que escriben, ordenando a los jueces. Y una manera de escribir es, se escribe y se deja registro histórico de lo que sucede, y en la narración también sucede lo mismo, porque quizás alguna persona no pueda escribir todo mediante al periodismo, a las formas que se conocen, pero está la alternativa a la ficción. Como muy bien lo dices, no es porque no tiene que ser mentira la ficción. Y hablando ya, entrando en historias, luego Isabel, Milagros entró en la narración. Lisandro, ¿cómo explicarle el país, a ti que has trabajado en el plano de la narración de la ficción, las crónicas? ¿Cómo le explicas el país al país desde la narrativa de la ficción? Buenas tardes. Bueno, me siento un poco tocado después de semejantes palabras de Milagros Socorro. Me estás comprometiendo poniéndome después de ella. Mira, más que explicar el país en su totalidad, voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo hago. Yo lo que trato es concentrarme en pequeñas realidades. O sea, una historia es un universo cerrado en sí mismo, un personaje a quien le sucede algo. Entonces, trato de poner el foco en situaciones que a mí en lo particular me llaman la atención, me perturban, hacen clic conmigo, y a partir de ahí desarrollar una historia. Más que dar respuestas con esa historia, yo creo que lo que aspiro es a generar preguntas, a tratar de transmitir la misma incomodidad, las mismas emociones que yo siento o que yo sentía cuando estaba haciendo ese trabajo hacia los lectores, y a compartir mi visión del mundo, mi visión de ese hecho en particular. Venezuela es una suma de realidades infinitas, y a mí me parece bastante osado de mi parte tratar de englobarlo en una sola frase, en una sola historia, en un solo texto, tratar de explicar todas las cosas que ocurren acá. Entonces, más bien, con las situaciones con las que yo me voy topando y van haciendo clic conmigo, es ahí las que abordo, y con el compromiso de la honestidad, sea escribiendo no ficción, o sea escribiendo ficción como dice Milagros, trato de vertirme totalmente para expresar mi visión sobre ese hecho. Perfecto. Lisandro, Andrea, que no ha tenido la oportunidad de hablar.
te toca. Gracias. Bueno, agradezco que le tocó a Lisandro después de Milagros, porque estaba un poquito nerviosa con el reto de responder la pregunta después. Bueno, voy a retomar dos cositas que han comentado. Primero que comentó Isabel, el tema de entender al país antes de explicarlo es lo primordial en cualquier área. Por ejemplo, yo que estoy en el área de periodismo de investigación, más todavía, o sea, tratar de entender cómo es que se han robado tanto dinero, la manera en que lo han hecho, la ruta que ha tenido ese dinero, la manera en que se han conformado todas estas empresas de marketing. O sea, tratar de entender eso es primordial antes de plasmarlo en el papel. Y lo segundo, que eso lo acaba de comentar Lisandro, es el tema de no pretender abarcarlo todo. O sea, nosotros por lo menos en Armando Info tenemos mucho miedo o tratamos de evitar esos temas que son un panóptico, ¿no? Que tratamos como de explicar toda la corrupción, por ejemplo. Entonces no, básicamente si tú vas al punto de un caso de corrupción, o sea, a partir de allí tú puedes inferir que otros casos pueden haber se puede haber actuado de manera similar, ¿no? Entonces eso es más o menos la manera en que nosotros desde el periodismo de investigación tratamos de abordar este tipo de temas, ¿no? Una cosa importantísima y que sí es una apuesta en temas que son tan densos como los que solemos trabajar nosotros en Armando Info, es aterrizarlos y hacerlos más agradables de leer. O sea, estos temas que son tan densos, que quizás son muy técnicos algunas veces, tratamos siempre, o es lo que estamos tratando, de meterle algo de narrativa. O sea, estamos haciendo una apuesta, sobre todo nosotros, para que la mayoría de los lectores se sienta atraídos a leerlo, porque si no es demasiado denso, son demasiadas cifras, demasiada gente, son demasiados actores que se asocian unos con otros y entonces la plata va de una mano a otra y es demasiado difícil hacer el seguimiento si no lo haces de una manera como si fuera una historia, si no le echas el cuento a la gente de qué fue lo que hizo, de qué manera se robaron esta plata y cómo y a dónde fue a parar este dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto. O sea, cuando Aníbal, que está por acá, me comentó el nombre del conversatorio, o sea, cómo explicar el país al país y al mundo, en verdad sí es un reto grandísimo. O sea, no es algo fácil, es algo con lo que uno lucha todos los días, porque las cosas que pasan aquí muchas veces son insólitas, y son insólitas tanto para los que vivimos acá, que las vivimos y nos cuesta entenderlas, pero más insólitas todavía para la gente que vive afuera. Entonces, por ejemplo, cuando ya pasando al tema de las corresponsalías que yo he hecho para el Diario El País y para Turquía, o sea, tratar de explicar lo insólito del control de cambio, o tratar de explicar lo insólito de que la gente se para en la madrugada, o sea, pasa la madrugada haciendo una cola para conseguir comida. O sea, no solamente es eso, no solamente es entender el país, sino también entender todo lo que nos llevó hasta este punto. Y en ese sentido hay que contextualizar muchísimo los textos, o sea, y no solamente los textos que van para afuera, sino que también ya ahorita con el auge de internet, tú estás comentando ahorita del tema de las redes sociales, o sea, ya prácticamente es muy fácil que de aquí nos lean de cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, en Armando Info, casi la mitad o sea, nosotros tenemos 52% de nuestros lectores son de Venezuela, pero 48% de las personas que ingresan a la página nos leen de afuera. Entonces no es así como que tú en los textos también que escribes para acá te puedes dar el lujo de pasar por alto aspectos de contexto que son importantes para que la gente entienda tu nota, sino que también de igual forma tienes que darle ese contexto necesario para que la gente lo entienda, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de partida de la información que tú estás trabajando. Entonces, digamos que sí es un reto, y es un reto que nos enfrentamos nosotros todos los días en el ejercicio de esta profesión, pero es necesario, evidentemente, hacerlo desde cualquier área de periodismo que se trate. Retomando nuevamente la narrativa, muy bien comentaste que en Armando Info utilizan la narrativa para abordar esos temas de manera más amena, quizás, donde hay términos y conceptos que no se usan del día a día y no está el dominio público. Volviendo al tema de la narrativa como tal, y abordando las redes sociales, que fue la segunda pregunta que realicé para Milagros, desde estas redes sociales donde es abismal, estamos saturados de información y muchas veces sabe más el venezolano que está en Chile, en Madrid, que el que está en Caracas. A veces, no es que sabe más, sino que está más informado o mal informado. Entonces, llegas a la casa, lo digo por situaciones
cotidianos que les he escuchado a amigos y a familiares. ¿Y qué pasó en la Francisco Fajardo? Y bueno, yo no sé, la gente como que se desconecta totalmente o quiere desconectarse. ¿Cómo hacemos para explicar o desde la narrativa hacer una historia más amena, como lo veníamos comentando, para que la gente acá también entienda? Porque estamos como manejando sin parabrisas, no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el papel de la narrativa? Bueno, sí sabemos, claro que sabemos. Mira, varias cosas. Lo que está diciendo Andreina, que me parece, en verdad, no solo interesante, sino conmovedor, esta lucha de hacer comprensible lo inconcebible, es decir, los volúmenes del saqueo, la crueldad y la capacidad de hacer daño es inconcebible, pero eso hay que contarlo de alguna manera. Fíjense, cuando nosotros decimos que en la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, y en la maquinaria de muerte del nazismo murieron 6 millones de personas, entre los judíos de Europa, gitanos, homosexuales, comunistas. Nosotros decimos esto, y claro, es una cosa estremecedora. Pero fíjense cuánto más estremecedor es el detalle. En el gueto de Varsovia había estado una mujer y su hijo pequeño, había ingresado al gueto cuando el niño era muy pequeñito. Y un día vino el niño a preguntarle a esta mujer judía por la calle, vino a preguntarle al niño, mamá, ¿qué es un lirio? Y le dice la señora, un lirio es una flor. Y dice el niño que había crecido en el gueto de Varsovia, ¿y qué es una flor? En esta historia del gueto no hay muerte, no hay tortura, y fíjense cuánto más estremecedora es la historia que el dato, aun cuando el dato es indeciblemente cruel, inabarcablemente trágico. O sea, este ejemplo expresa la diferencia de recepción entre el dato y la historia. Fíjense, yo he vivido en varios siglos, porque yo tengo el honor de venir de un pueblo de la frontera del Zulia. Y cuando yo era niña, como mi pueblo, que está al piedemonte de la Sierra de Perijá, como mi pueblo era muy pequeño y estaba como en una depresión de la sierra, no se veía la televisión, no llegaba. Y como éramos muy poquitos, pues no valía la pena poner una repetidora para una audiencia cuyo consumo de los productos que se anunciaban en la televisión no justificaba pues poner una repetidora, de manera que yo crecí sin televisión. Esa es la razón por la que yo hice un hábito de lectura que lo tengo hasta hoy, leo todos los días, y veo muy poca televisión. Entonces, en mi pueblo nosotros no teníamos un periódico, el Nacional y el Universal. Mi padre era lector del Nacional, diario, eso sí, pero llegaba después del mediodía, era otro hábito. Nosotros no leíamos el periódico con el café como todo el mundo, y oíamos una emisora que era Radio Machique y Radio Perijá, y había un locutor que se llamaba Ali Rachi, que era un delirante, y los programas eran Venezuela, México y Colombia. Entonces era de vallenatos, de joropo y de corrido mexicano. Esos eran los medios de comunicación. Nosotros no teníamos biblioteca, por eso, en parte por eso he donado tanto de mis propios libros para mi pueblo, Machique, en el estado Zulia. Y sin embargo, todas las personas que viven en mi pueblo estaban saturadas de información, querían tener información. ¿Cuál era la información? Las vidas de los demás. Las vidas de los primos. Esta, viste que se cortó el pelo. Aquella, el marido llegó tardísimo. Esta, Dios mío, ahí comen a deshora. Entonces, yo no creo que nosotros estemos más saturados de información. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una especie de plantilla y la llenamos con lo que haya. Con lo que haya. Entonces, los que no saben leer, leen el cuerpo de los demás, los pies, la cara, el tono de voz.
Yo tengo un único hijo, mi único hijo me llama por teléfono y dice, ma, y ya yo sé. Eso es una celdilla que yo tengo para una información, el texto de la voz de él. Entonces, en la medida en que tú tienes o careces de unas herramientas, desarrollas otras. El que no sabe leer el cuerpo de los demás, el body language, el lenguaje gestual, las caras, miró, tornó, viró, le cambió la voz. Estás de espalda y entiendes todo. Oyes el chirriar de una puerta. En la manera de abrir una puerta tú sabes, llegó el paciente, llegó bravo, tiene hambre. O los pollos allá en el corral, ¿qué pasó? Ves las plantas, el sol, va a llover, no hay. En cambio yo no sé nunca si va a llover, porque yo estoy acostumbrada a otro texto. En mi pueblo, que nosotros somos ganaderos, toda mi familia lo ha sido, nosotros somos la primera generación que no cría vacas, pero yo he escrito mucho sobre vacas y criar vacas. Por los olores de la tierra, sabían si iba a llover. ¿Te das cuenta? Entonces, esa una cantidad enorme de información, yo creo que eso es humano, querer saber. Es decir, no somos conscientes, pero tenemos mucha información. El que sepa ver un cuadro, el que sepa ver las artes plásticas, encuentra ahí un texto. Pero bueno, no hay hombres que se jactan de ser expertos en mujeres, mujeres que se jactan de ser expertas en hombres, lo ven caminar, no, que va, mi amor, eso no sirve para nada, solamente porque camina, porque qué sé yo, hay expertos para todo, y eso es porque somos unos ávidos de información, es lo que yo te digo. Yo veía en mi pueblo, la gente era una experta en la vida de los demás, pero claro, si solo había 2 cines, y la oferta era, bueno, imagínense lo que podía ser la oferta en un cine de pueblo, que tenían a veces que prender la luz porque los espectadores estaban cayendo carajazos ahí en la silla y tenían que prender la luz para venir a separar a la gente. Bueno, y todo eso era información, ¿te das cuenta? Pelear con otro, tener un conflicto con otro, todo eso es información. Lo de las redes yo creo que está demasiado joven para que tengamos una opinión. Yo desde luego hago un uso muy intensivo de las redes. Yo sigo montones de museos del mundo, estoy bastante informada de las exposiciones, de las cosas que me interesan. Sigo en varias lenguas, claro, menos las lenguas impenetrables, que si el rumano, no, el ruso, no, pero digamos las otras lenguas que más o menos puedo más o menos ver qué es lo que de las cosas que me interesan. Y yo creo que en ese sentido, entonces lo más interesante de las redes es que nos permite hacer un periódico propio, donde no está lo que no me interesa. Claro, con eso me sustraigo de cosas que podrían interesarme, pero bueno, ya las que me interesan son muchas. Entonces, qué sé yo, automovilismo fuera de mi vista porque no me interesa para nada. Bueno, béisbol me da mucha pena, pero no tengo idea, no tengo sensibilidad para eso. O sea, no, yo sí sigo los venezolanos que se destacan, los venezolanos que se ganan premios, eso sí lo sigo. Bueno, me entero, me interesa, pero no. Entonces, oye, ya cuando tú sacas el golf, el tenis, el automovilismo, el boxeo, oye, ya escucho lo que sacas. Bueno, esas cosas, por ejemplo, en estos días me enteré porque alguien puso en un chat de periodistas, ¿quién es Angie Pérez? Yo no tenía idea, yo no sabía si era un pelotero, de verdad, no tenía idea. Si era una reggaetonera o un reggaetonero, no tenía idea. Entonces alguien explicó ahí, que no me acuerdo muy bien qué explicaron. Entonces, no, está fuera de mi interés, no lo sé, pero sí hay cosas que sigo de la política de otros países, sobre todo lo que tenga que ver con mi país, eso sí es verdad. Yo problemas ajeno no ni busco ni me esfuerzo demasiado por entender. Pero claro, globalizados como estamos, son raros los problemas que no competen a Venezuela. Y entonces, bueno, creo que ese es el gran valor de las redes, que en las redes hay un vecindario como el que había en mi pueblo. O sea, si tú quieres, tú te enteras de la vida de la gente y de lo que comen y a qué hora llegó el marido, con quién anda, exactamente. Y si quieres, también te puedes enterar, por ejemplo, de las grandes exposiciones que se están haciendo en el mundo,
de por dónde va la reflexión de las artes y por dónde van las artes escénicas, cuáles son los principales conflictos del mundo y cosas que me interesan como los asuntos de género y el feminismo y los derechos de las minorías sexuales, LGBT, me interesa muchísimo, y me interesa la libertad. Y con respecto a que tú dices, no sabemos, nosotros sí sabemos para dónde vamos, nosotros sí sabemos, Venezuela va a recuperar su democracia, nosotros vamos a ser un país muy dolido, claro que sí, muy dolido. Aquí se ha sufrido mucho, aquí hemos tenido grandes pérdidas, y yo creo que nosotros vamos a ser un país muy sobrio, un país con conciencia de que somos un pequeño país pobre, un país que no va a cambiar el devenir del planeta. Creo que somos un país que anhela trabajar, un país que va a tener como nunca un respeto de sus recursos, principalmente sus recursos humanos, un país que como nunca vamos a valorar nuestra democracia, nuestras libertades, las libertades del otro. Yo creo que vamos a ser un país que va a valorar al otro, porque sin el otro no hay nada. Yo creo que vamos a ser un país de inclusiones, porque estamos además demasiado agotados de polarización, estamos agotados del enfrentamiento. Yo creo que nosotros queremos una conciliación, nosotros queremos luchar juntos. Yo creo que vamos a hacer, y no falta mucho para eso, porque las encuestas coinciden en revelar que hay una vocación mayoritaria de encuentro y de solución institucional no violenta para nuestros graves problemas. Entonces sí sabemos para dónde vamos. Vamos para una redimensión de la idea que nosotros tenemos de Venezuela, vamos a un encuentro nacional y vamos a sumar las fuerzas de todos para recuperar nuestro país. Milagro quería tomar la palabra. Isabel. Bueno, como a mí me gusta llevar la contraria, ellos no querían hablar después de Milagro, y a mí me encanta tomar la palabra después de esas preciosidades y esas hermosituras que dice. Y el viejo susto que dice que yo no soporto que me lleven la contraria, que me vuelva un demonio. Bueno, pero para eso somos periodistas justamente. Yo voy a hablar un poco sobre la experiencia docente, atajando lo que hemos discutido en cada una de las intervenciones, pero voy a comenzar este segundo turno de debate por la pregunta que haces sobre las redes sociales y el tema de las noticias falsas, etcétera, etcétera. Y no me voy a poner muy técnica, pero para que algo sea noticia tiene que ser verificado y verdadero. Si es noticia falsa, tenemos un tremendo conflicto conceptual. Entonces, si es noticia, eso fue verificado, y si no fue verificado, no es periodístico. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar por encima de esa avasallante ola de información que va y viene, que publican y republican, que tuitean y retuitean? Que nosotros verificamos, que nosotros humanizamos el dato, que nosotros entendemos, que nosotros narramos. Entonces, periodísticamente, independientemente de la democratización de las redes sociales, de la intervención, de la interacción en vivo, nosotros tenemos un rol fundamental que además es irreemplazable por cualquier persona que se le ocurra tomar una foto y decir, y aquí está reunida en el auditorio 9000 de la Universidad Católica Andrés Bello los que están solicitando la firma de renuncia de Maduro, porque nosotros tenemos la capacidad, la queremos, pero no la estamos solicitando en este momento, en esta reunión, a esta hora. ¿Me explico? Es decir, hay todo un proceso riguroso de búsqueda, verificación, etcétera, etcétera, que hace el periodismo mucho más allá de la publicación, republicación, retuiteo, tuiteo, y la foto y el selfie y la cosa. Entonces, las redes sociales, como muy bien explicó Milagro, responden a los intereses tanto de los que publican como de quienes las consumimos. Entonces, para cada quien está, por supuesto, dispuestísimo toda esa cantidad de información. Desde la experiencia docente, nuevamente, me encantó lo que dice Milagros de la militancia del registro y la resistencia contra el olvido. Eso somos y eso hemos sido siempre los periodistas, y eso vamos a seguir siendo.
Nosotros somos militantes de la memoria, del registro. Eso es nuestro llamado y eso es lo que hacemos y para eso nos formamos. Yo no sabía, cuando empecé a dar clases, yo no sabía, de hecho creo que ni siquiera lo quería hacer, sino que mis profesores, por supuesto, una exdirectora de esta escuela, yo soy egresada de esta universidad, de la Escuela de Comunicación Social, la profesora Carolina Telsa, que además fue mi tutora, que además trabajé con ella en el CICUCAP, ella me mostró la posibilidad de comenzar a ser docente en esta escuela. Luego me fui a la Universidad Central de Venezuela, que desde hace 6 años soy profesora de esa universidad, primera escuela de periodismo del país, por cierto. Y yo no entendía, cuando a mí me ofrecen, bueno, para que comiences a dar clases, yo no entendía qué podía yo tratar de enseñar sobre periodismo, investigación de periodismo, y en el camino fui entendiendo que esa es una manera de seguir aprendiendo a cómo formarnos, porque este es un oficio, insisto, en el que permanentemente tenemos que estar aprendiendo y entendiendo. Y me quedo con lo que nos leyó Milagro Tío Gil de los pinchazos de la pluma. Los docentes de periodismo, cuando me mandan el correo sobre la intervención del profesor universitario, cuáles son los retos para formar a los nuevos periodistas, yo creo que nuestros retos, independientemente del momento histórico, de quien asuma o trate de montarse en ese enorme compromiso de formar periodistas, yo creo que tenemos que tratar siempre de buscar las maneras de brindar las herramientas para que salgan nuevas plumas que pinchan. Eso yo creo que es el espíritu que siempre hemos tenido y que siempre debemos mantener, ¿no? A través de la humanización del dato, a través de esa historia que no me dice cuántos se murieron cuándo, sino cómo lentamente va muriendo incluso el espíritu. Si nosotros no contamos la parte humana de una historia, esa historia no tiene interés para nuestros lectores, ni aquí, ni para los que me leen en España, ni para los que me leen en Turquía. Si yo no muestro el lado, la cara, si miro a la derecha, si camino tumbado, esa historia no va a tener ese interés humano que al final es, digamos, la razón de ser del periodismo, porque nosotros respondemos a una necesidad, sí, de información, pero de información que tenga interés humano, porque no nos van a leer los roboticos que nos dicen cuántos likes o cuántas visitas o a qué hora la gente navega más por Twitter o a qué hora la gente navega más por Instagram. ¿Okay? A nosotros nos van a leer personas que, si no le interesa la historia que estamos contando, nos deja de leer. Andrés, ¿no quería intervenir? Sí, yo quería decir 3 cositas de la pregunta inicial que planteaste. No es que la gente de afuera esté más enterada de lo que está pasando acá. O sea, yo siento que es que la gente de afuera tiene añoranza porque no está acá, y por ende una manera de sentirse cerca de Venezuela es leer lo que está pasando acá. O sea, eso es un poco lo que yo pienso. Y no pienso que es que la gente de acá esté desinteresada en saber lo que está sucediendo en su país, sino que es que aquí pasa muchísimo y pasa muy rápido. Entonces es muy difícil seguirle el ritmo a todo lo que está pasando en este país. Y parte de ese reto que nosotros como periodistas tenemos de meter en esas 1000 palabras o 500 palabras, en el peor de los casos, en el que además tienes que meter una mitad de contexto, en el que además tienes que contar una historia, tienes que también recordar toda esa seguidilla de hechos que te han llevado a esta noticia que tú estás dando en ese momento. Entonces, esas 2 cositas sí las quería comentar. Y con el tema de las redes sociales, que bien comentas, o sea, yo creo que ahí hay, o sea, yo veo que los periodistas tenemos como a veces una relación como amor-odio con las redes sociales. O sea, a veces las redes sociales son una herramienta de trabajo. O sea, muchísimas cosas, muchísimos de los insumos, de las notas que uno hace todos los días, vienen de redes sociales, pero precisamente eso, es un insumo a partir del cual tú vas a dar la información que tuitera o que Pérez o sea quien sea la persona que hace la publicación en la red social que sea, tú vas a verificar esa información, como bien estaba diciendo Isabel, y precisamente en ese sentido tú vas a decir qué es lo que está detrás de esa foto, de ese video que se está filtrando a través de las redes, pero sí es una realidad que nosotros tenemos que asumir,
Y aquí la gente se está informando cada vez más por WhatsApp, cada vez más por Twitter, cada vez más por Facebook o por Instagram, que por medios tradicionales. Eso es una realidad. O sea, y esta realidad es que precisamente los medios están buscando adentrarse cada vez más en las redes sociales para precisamente hacer llegar sus contenidos, sobre todo a generaciones cada vez más jóvenes, ¿no? Otra cosa del tema de las redes, bueno, sí, yo recientemente tuve la oportunidad de participar en un media tour que hizo el gobierno de Estados Unidos para varios corresponsales del mundo, y a mí me sorprendió muchísimo ver cómo en los Estados Unidos ya es una materia dentro incluso del pensum de estudio el tema de combatir la desinformación, o sea, el tema de las fake news, porque acá, y yo creo que sí es algo importante y es algo para el debate inclusive, o sea, yo siento que acá ya deberíamos comenzar a formarnos, no solamente los periodistas en el tema de la verificación, o sea, yo creo que la verificación tiene que ser algo que todo ciudadano pueda hacer, o sea, yo creo que todo ciudadano debe poder tener acceso a esas herramientas gratuitas que te dicen si una foto está photoshopeada o no está photoshopeada, si un video fue para saber por lo menos la metadata del video. O sea, son cosas tan sencillas que uno, con un mínimo conocimiento, una aplicación sencilla y gratuita, puede saber, que yo sí creo que sobre todo las generaciones más jóvenes que están creciendo con las redes sociales como algo tan natural, sí deberían tener acceso a ese tipo de cosas. Excelente, Andreina. Me llama también la atención el venezolano que no está en redes sociales, que no está en medios digitales, y digamos que la alternativa en los medios tradicionales cada vez más corta o de poca calidad. ¿Cómo se le acerca esa información a ese venezolano que no está en esta era digital? Y el otro día tuve la oportunidad de hablar con una chica de Petare, y me comentó que hace un año no había Facebook. Puede ser algo muy banal, puede ser algo muy sutil, pero demuestra, como dijo Milagrín, el detalle. Que no, ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene acceso. Entonces ahí, bueno, también hay una historia, también una narrativa, y sencillamente cómo se puede acercar, cómo podemos hablar con ese venezolano que no tiene acceso. Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que a veces se cae en el pecado, los ciudadanos, las personas, de creer que el país es lo que ocurre en internet, en redes sociales, y la verdad es que en Venezuela la penetración al internet es cada vez menor. Creo que está menos del 50%, cuando Venezuela por mucho tiempo fue trendy en la región en cuanto a penetración, ahorita ha caído muchísimo. Y además tengo la sensación de que hay cada vez menos smartphones en la calle, hay cada vez menos personas con computadoras adecuadas para poder entrar a ciertos websites, y lamentablemente también creo que el mejor periodismo, las mejores narraciones, la movida literaria incluso está ocurriendo principalmente en el internet. Entonces hay una parte muy importante del país, que es probablemente más de la mitad, que no está teniendo acceso a estas cosas. Y no solo eso, sino que esa parte del país que pareciera aislada de la hiperconectividad en la que estamos los demás, genera unas historias y genera una realidad en la cual también tenemos que aprender a poner el foco. Porque las personas, cuando vas a contar una historia, a veces es como que, bueno, ¿de qué se está hablando? O te preguntan, ¿ya viste tal cosa? ¿Qué X cosa es trending topic? Y en sectores populares están ocurriendo un montón de cosas a las cuales no tenemos tampoco acceso, y hay que saber poner el foco ahí. Algo importante cuando uno cuenta historia, que yo siempre tengo muy presente, sea de ficción o de no ficción, es que no hay que narrar lo que sucede, sino lo que nadie ve. Entonces, ¿dónde pongo yo la vista? ¿Dónde puede poner uno la vista de las cosas que los demás no están viendo porque, bueno, está fuera de su alcance? Ahora, ¿cómo se le hace llegar todas estas cosas a las personas que no tienen acceso a internet? Creo que se está debatiendo. He conversado incluso con personas de otros medios, y es sumamente complicado, porque además me preocupa muchísimo que cada vez hay menos espacios como estos para el intercambio de ideas, en los que antes era más sencillo que personas de diferentes sectores sociales y de diferentes actores de diferentes áreas del país pudieran interconectarse, intercambiar ideas. Podías tener, bueno, periodistas, músicos, escritores, etcétera, de diferentes estratos conversando entre sí. Hoy día es cada vez más complicado, y creo que es algo que no solo debe preocuparnos, sino de lo que debemos ocuparnos.
Hay una cosa más grave que el hecho de que no tengamos hiperconectividad en Venezuela, en el sentido tecnológico. Fíjense, la razón por la que nosotros siempre estábamos en la vanguardia de las tecnologías tiene dos razones. Primero, hay una predisposición geográfica. El hecho de que nosotros estemos donde estamos, en los hombros de América, como decía el poeta Machado, es decir, arriba al norte de Sudamérica, y el hecho de que con esa posición geográfica la mayoría de la población está empujada hacia la costa, esto no es nuevo, esto con la excepción por supuesto de los llanos y de una parte de los Andes, la mayor parte y por supuesto del Estado Bolívar, nosotros estamos empujados hacia las costas. Antes de la llegada del conquistador, nosotros teníamos, aquí había una navegación de cabotaje que era la que hacían los caribes, y con esa navegación se iban parando en los puertos, o sea, en las costas, y con esas paradas había un intercambio de ideas, de productos y un intercambio genético. Eso nos ha hecho que nosotros estemos muy predispuestos a lo otro. Y después el hecho que nuestra principal industria por más de un siglo haya sido la petrolera. El petróleo primero es bilingüe, mínimo, por decirlo mínimo es bilingüe, yo creo que es políglota, pero en fin, mínimo es bilingüe, pero además es tecnológico y teníamos que tener siempre una tecnología de punta para mantenernos en la posición puntera que teníamos en el mercado petrolero. Entonces ese cruce, creo que hay otros elementos, pero por lo menos esos dos nos han hecho que nosotros estemos muy predispuestos a lo nuevo y a lo extraño. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos caído en una conectividad es algo que va a contracorriente de nuestra cultura. Pero hay una cosa peor que es y más grave. Es que se ha suspendido la conexión humana. Nosotros, yo creo que el peor problema, el más grave, el más desolador y destructivo que nosotros tenemos, ha sido la disolución del tejido social. Entonces, esa muchachita que no puede entrar a Facebook, en una barriada de Caracas, que me parece muy grave y muy serio para ellos, para su vida cotidiana y para sus psiquis, lo que evidencia es que no hay una red de compañeros de curso, una red comunitaria, una red de familias, de primos, de madrinas, de padrinos, que no hay una red religiosa de iglesias, de partidos políticos. Es decir, eso es lo más grave, porque una persona que está adscrita a su tejido social previsible puede estar seguro de que tiene manera de acceder a la información. Te presta una computadora, te dice lo que está pasando, ven para acá, mija. Lo que hicimos siempre es aquella circulación de chivas, la ropa que ya no te sirve, que ya no te la vas a poner, que se la das a otro. Y al darle una chiva a otro y en el momento en que el otro acepta la chiva, se está haciendo un vínculo, se está reforzando el tejido social. Una de las cosas más graves es que la tragedia que nosotros vivimos es que este sistema que oprime a Venezuela desde que llegó con una aplanadora para acabar con lo primero que quiso acabar, fue justamente con los lazos. Sembrar la polarización, sembrar la desconfianza, sembrar la desunión de los vecinos, de los familiares dentro de la misma casa, Entonces, una cosa que nosotros podemos hacer, que lo debemos hacer, yo misma estoy, por cierto, en ese activismo también, es de hacer en mi círculo y dentro de lo que yo pueda fortalecer tejido social. Que los que estén cerca de ti sepan que pueden contar contigo, sin que eso suponga una cadena de abusos ni una responsabilidad que después se te va a hacer oneroso. Pero ser consciente que nosotros debemos propender a restituir los lazos sociales, que es lo que más vamos a necesitar, esa capilaridad social, esa vinculación de todos los ciudadanos entre nosotros para hacer alianzas. Las alianzas entre mujeres son importantísimas. Bueno, eso de lo que tú estás hablando, yo creo que el correlato en cuanto a la interrupción de la conectividad humana es todavía más grave que la de la tecnología, que ya de por sí es, como dije, a contracorriente de nuestra tendencia cultural y de lo más profundo del patrimonio simbólico de Venezuela.
yo quiero brevemente seguir en el orden de conectividad y de tejido social, que me parece el epicentro que deriva en consecuencia final en la ruptura de otras maneras de mantenernos conectados. Sí existen, y voy a retomar una de las intervenciones anteriores, sí existe un rumbo muy claro, como bien decía Milagros también hace rato, hacia dónde vamos. Lo primero que tenemos que saber, así como para poder explicar tenemos que entender, para poder llegar a un objetivo tenemos que saber cuál es el problema que estamos tratando de solucionar. Y una vez que nosotros nos hacemos conscientes de esa ruptura de tejido social, tenemos que saber identificar que lo primero que debemos hacer es construir estrategias que nos lleven a fortalecer o refundar ese tejido social. En términos periodísticos, desde muchas iniciativas, desde activismo político, desde activismo ciudadano, incluso como docentes universitarios o como docentes por vocación, porque yo creo que la docencia no es solamente a nivel universitario, sino es una forma de vida, es como una venita que uno lleva, ¿no? Uno siempre tiene como la necesidad de explicar, de mira, ven acá, yo te echo el cuento. Sí hay muchas iniciativas a partir de este tremendo zaperoco en el que estamos metidos desde hace 20 años, y yo puedo hablar desde la experiencia personal de talleres en comunidades que no necesariamente se paran sobre las redes sociales o sobre la conectividad para echarnos los cuentos de lo que nos está pasando, para retomar esas tradiciones que no deben ser abandonadas, porque no es como yo no tengo Twitter, entonces no tuiteo lo que pasa, pero le puedes tocar la puerta a la vecina y contárselo. Entonces, lo fundamental yo creo es reconocer, primero saber identificar qué es lo que tenemos que saber, cómo lo podemos comunicar y a quién se lo tenemos que decir para que eso tenga una efectividad en términos de construcción de tejido social. Dos experiencias muy recientes, un taller de periodismo ciudadano hacia el oriente, porque hacia la costa, somos costa, en el estado de Nueva Esparta, en el estado Cumaná. Los dos para qué, bueno, para denunciar, perdón, el estado Cumaná, como dice nuestro señor, se me pegó en Cumaná, y eso fue en Por la Mar. Vamos a reunirnos, vamos a identificar cuáles son las violaciones de nuestros derechos humanos y vamos a construir historias que nos permitan evidenciar cómo nuestros derechos humanos están siendo violados. Entonces ahí tenemos varios factores. Primero, no normalizas lo anormal, lo indecible. No lo normalizas. Tú tienes que identificar que lo que te está pasando, por más que te pase todos los días y por más a que te sometan a eso todo, no es normal. Una vez que identificas que no es normal, aprendes a construir una historia y la difundes a través de los medios que tienes. Lo que tienes es el boca a boca, pues boca a boca vas echando el cuento, pero vas echando el cuento bien. ¿Cuántos son? No es un bojote de gente, son 30 vecinos. No es en algún lado de Cumaná, es en la calle tal, de la comunidad tal. No son un poco de casas, son 3 casas. No es que no tenemos servicio, es que no nos llega el agua, es que no tenemos el cableado para la electricidad. Entonces, esas son pequeñas iniciativas con las que se van fortaleciendo las maneras de construir y cada vez más abarcar más allá de la tecnología, que sí, que es gravísimo y en eso estamos todos de acuerdo, eso es indiscutible. Es gravísimo que no tengamos acceso, que hayamos perdido esa tradicional ventaja que teníamos sobre otros países de la región en términos de conectividad, pero bueno, apartando todo eso, sí hay iniciativas, y no solamente desde el periodismo, eso está ocurriendo con otras actividades y con otras manifestaciones, pero sí hay maneras, y sobre todo la experiencia de Historias que Laten son talleres que no necesariamente van dirigidos a periodistas. Y bueno, tú estás participando en un diplomado en el que no están participando exclusivamente periodistas. Entonces, esos espacios de formación para saber contar, para saber identificar las historias, yo creo que son esos aportes que se hacen. ¿Qué diplomado es? El de Nuevas Narrativas Multimedia, de Historias que Laten, marcapasos de Historias que Laten. André, no quería conversar. Parte de esta apuesta por el boca a boca que tú estabas comentando, yo creo que no solamente se está dando por esta
tragedia socioeconómica en la que estamos inmersos, que obviamente la gente está más interesada en salir a buscar comida, por ejemplo, que en estar en Twitter, o que eso, se te daña el celular o la computadora y no tienes cómo reponerlo. Y si hay unas estadísticas que tú estás comentando, que casualmente las reporté la semana pasada para una nota que hice para Turquía, por eso lo tengo fresquito, que es que en realidad nosotros estamos, obviamente no somos tecnológicos, pero sé que el índice de la región de conectividad es como de 5.6 megabytes, Mbps, y nosotros estamos en 1.3. O sea, es una cosa así como, de verdad que la navegación de nosotros es fatal. Entonces, aunado a ese tema, está el hecho de que este gobierno se ha perfeccionado en el tema del ciberataque y de la censura digital. Entonces, eso nos ha obligado, por lo menos, y hablo de la experiencia de Armando y también del Pitazo, nos ha obligado a nosotros, los periodistas, salir a las comunidades a organizar encuentros con fuentes o con gente que lee nuestros trabajos, para nosotros echarles el cuento a ellos de qué fue lo que nosotros investigamos, porque muchas veces nosotros pasamos, en el mejor de los casos, 1 o 2 meses haciendo una investigación, pero puede ser una investigación de un año, y lo publicas el domingo y el domingo volvemos a tomar la página. Y entonces el pobre programador pasa todo ese domingo tratando de levantar la página, pero al final entonces es un esfuerzo que nadie lo lee, porque te la tumbaron ese domingo, te la van a tumbar el miércoles, te la van a tumbar el miércoles que viene. Entonces uno va implementando distintas, o sea, estamos como sobre la marcha. Yo sé que la gente del Pitazo ha cambiado no sé cuántas veces su dominio, pero entonces han perdido indexación, entonces eso los ha llevado básicamente a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, o sea, salir a las comunidades, salir a cafés. Sí, el Usted, por ejemplo, es una iniciativa también que precisamente está apostando por esto, por llevarle la noticia directamente a la gente, o sea, entendiendo que el tema ya del acceso a Internet y de la conectividad y tecnológico, y además el tema de la censura digital, están gravemente afectando cómo la gente se está informando. Entonces, creo que una apuesta por este word of mouth, o sea, este boca a boca, es algo que a mí me parece interesante, porque nos está poniendo también a contar las historias también en otros ámbitos, no solamente escritas, por ejemplo, que es la parte que estamos todos los que estamos acá, sino eso, a pararte a contarle a alguien qué es lo que tú has investigado. Buenísimo, también es interesante por el trabajo de las cajas CLAP, que cómo afecta, y que no solo fue galardonado, sino que también es importante que las personas que reciben esa caja del gobierno sepan que están consumiendo. Y por una cuestión de necesidad, las personas que se encuentran en las comunidades de los estratos más bajos del país son los que son más beneficiados, son los que más esperan con asiduidad, esperan con la caja. Entonces, ¿cómo se le acerca a esa información? Muy importante tu punto.